Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es viernes 9 de abril del 2021. Abril, mes para abrir el corazón, mes para que Dios nos abra el entendimiento. Qué lindo estamos viviendo la octava de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Te pregunto antes de empezar, ¿cómo está tu fe, querido hermano? ¿Cómo va tu fe? Vamos con el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas, nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Les dice Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, queridos hermanos, está Jesús resucitado. ¿Y qué había pasado? Yo cuando les pregunto al comienzo: ¿cómo está tu fe?, es porque justamente Jesús, el Evangelio nos dice que es la tercera vez que se presenta. Luego de haber resucitado, luego de haber vivido esta Pascua de resurrección en la que nosotros estamos. Y dice que después de eso se había aparecido ya 2 veces a los discípulos. La paz a ustedes, se habían llenado de alegría, les había devuelto un poco la fe, pero ¿qué pasa? Iban pasando los días y Pedro lo había negado 3 veces, estaba el dolor en su corazón, todavía no terminaban de creer de repente que Jesús había resucitado. Igual que nosotros, queridos hermanos, Jesús ha resucitado, pero ¿y cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Está con alegría? ¿Está con tristeza? ¿Está con tribulación? ¿Cómo estamos? Y hay algo importante porque estamos viviendo la octava de Pascua. Vamos a ver 2 características impresionantes el día de hoy. Jesús se presenta por tercera vez y dice que ellos habían vuelto a hacer lo que eran antes, pescadores. Y se habían ido a pescar toda la noche, y como la primera vez no habían pescado ni un resfriado, no habían pescado nada. Es decir, estaban en la miseria, estaban vacíos. Y Jesús se presenta en la orilla y le dice: tienen que comer, ¿no? Y le dicen: tiren la red a la derecha.
y empieza la pesca milagrosa. Ese es lo primero que pasa. Un milagro, un signo. Y eso es lo que pasa con Jesús durante todos estos días de aparición, de resurrección. Signos, no lo reconocen. Vemos que van al sepulcro, no lo reconocen. Vemos que va camino de Emaús, no lo reconocen. Vemos que Jesús se les aparece y no lo reconocen. ¿Cuándo lo reconocen? Cuando Jesús empieza a hablar con su palabra. No lo reconocen al verlo, empiezan a reconocerlo con los signos. Cuando Jesús parte el pan, empiezan a reconocerlo cuando Jesús les dice metan sus manos en mis llagas. Empiezan a reconocerlo con la palabra de Cristo en la comunidad, en la fracción del pan. Y ahora empiezan a reconocerlo cuando Jesús les dice justamente la palabra, tiren la red a la derecha. Dice que Pedro estaba desnudo cuando la red estaba llena de peces, y dice que él se vistió y se olvidó de la pesca y se fue donde Jesús. Si tu vida está en dificultad, Jesús se presenta. Pero cuando tu vida está en el mejor momento, una pesca milagrosa, Pedro no salió de la barca a decirle, socio, tú me dices dónde tiro la red y yo la tiro y vendemos peces y nos hacemos ricos, Peter and Jesus Company, nada de eso. Pedro se olvidó de los peces, bajó y encontró en la orilla junto con sus discípulos, ya estaba la mesa servida, ya estaba el fuego listo, ya estaba el pan y el pescado, coman, les dice Jesús. Denme un poco de sus peces, de lo que han pescado. Los peces representan a la iglesia, esa pesca milagrosa representa a nuevos discípulos, la red representa a la iglesia que no se rompe. Y la obediencia de Pedro cuando le dicen tire a la derecha representa que Cristo por tercera vez se le aparece, se les aparece. 3 veces lo negó Pedro y el Señor ya lo está sanando. Pedro es el que jala la red, el que guía a la iglesia. Pero es Jesús, es el Espíritu Santo que nos renueva, que se va a aparecer a través de signos. Jesús se sigue apareciendo, de repente no lo reconocemos, pero a través de los signos sí, a través de su palabra, sanaciones. Ahorita paralelamente nosotros estamos meditando en el Evangelio, pero la primera lectura nos está hablando de los hechos de los apóstoles toda esta semana. Y los hechos de los apóstoles es luego que Jesucristo ha venido, muerto, resucitado y ha enviado ya el Espíritu Santo, y los apóstoles están evangelizando y la iglesia está creciendo y la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y el día de hoy en los hechos, Pedro dice que solo hay un Salvador, solo hay uno que nos puede salvar y es Jesús. Querido hermano, vivamos la octava de Pascua, vivamos la resurrección. Dejemos que Jesús nos salve ya definitivamente y nos llenemos del Espíritu Santo y vayamos a evangelizar. Qué rica es nuestra iglesia, qué bueno es Jesús. Que Dios nos bendiga, que podamos verlo a través de los signos de su presencia. Muchas bendiciones, amados hermanos. Muchas bendiciones para toda la humanidad. Que Dios, el resucitado, que es lo más importante en nuestra vida, que nos vuelve a buscar en el inicio, donde todavía no había nada, donde lo conocimos por primera vez. El Señor nos conoce, sabe que seguimos haciendo muchas veces nuestra vida, pero ahí se presenta para una segunda oportunidad, para un nuevo vivir de resucitado. Experimentemos también al resucitador de nuestras vidas. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.